Buenas tardes para todos. Muchas gracias por conectarse a este espacio, al cierre entonces del curso Diplomatura de Formación de Gestores para la Innovación Educativa. Este entonces es nuestro último encuentro. Agradecemos mucho pues a todos los profesores y profesoras que pudieron realizar el curso. Vamos a hablar entonces hoy para que presenten sus proyectos, nos veamos una última vez y ya el profe Leandro entonces nos contará un poco más. Adelante, profe Leandro. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues la intención, digamos, de encontrarnos esta tarde tiene que ver con conversar un poco y mostrar un poco de lo que hemos construido durante este tiempo en el proceso de formación en el Diplomado en Formación de Gestores para la Innovación Educativa. Pues nosotros habíamos pensado en un cierre con otra dinámica, con otros invitados, pero entenderán que dadas la situación de la universidad, con esta activación un poco sorpresiva del semestre, el retorno a algunos espacios presenciales de la universidad, pues ha sido muy difícil concretar como agendas con todos los participantes y con todos los invitados. Y teniendo en cuenta que es necesario darle un cierre oficial al espacio de formación, entonces decidimos convocarlos esta tarde para que juntos construyamos una memoria como de este momento final del proceso en esta cohorte que para nosotros ha sido muy especial por tratarse pues de una cohorte que debimos como recrear en este tiempo de pandemia, que también, digamos, nos ayudó a consolidar muchos de los recursos que se utilizaron en la versión virtual del diplomado y de la que hemos visto se generaron unos recursos y unas propuestas muy interesantes que conviene que queden no solo en este recurso, sino en otros espacios que la vicerrectoría, que el programa de desarrollo docente y el proyecto de innovación educativa de la universidad tiene precisamente para ese fin, para construir comunidad, para difundir estas propuestas. Me voy a permitir entonces proyectar una presentación y luego de eso comenzaríamos con la presentación, por supuesto, de los participantes y de las iniciativas en la dinámica que ya habíamos pues acordado para ello. Nuestra idea es que tengamos un espacio muy fresco, muy tranquilo, nada pues necesariamente acartonado, donde podamos hacer estas presentaciones y devoluciones, ¿cierto? Lo que haremos será presentar el proyecto, luego hay unas devoluciones por parte de nosotros, una valoración, y una vez terminemos la presentación de todos los proyectos, pues daremos algunas rutas para lo del certificado o si tienen inquietudes al respecto y también pues nos despediremos, ¿cierto? Tomaremos pues como un espacio para hacer eso también. Entonces se me ocurre que para esta sesión de cierre podríamos retomar esta afirmación que ha sido muy importante para la construcción misma del diplomado. Muy al principio, cuando creamos el programa para la segunda cohorte, pues nos dimos a la tarea de hacer unas búsquedas más juiciosas en torno a la reflexión que sobre la innovación educativa se había hecho en la universidad. Aquí nos encontramos con este texto de la profesora Rendón, donde a diferencia, digamos, de lo que se plantea en otras aproximaciones a la innovación educativa, se propone que en el centro, digamos, de la innovación educativa, quien está es el profesor. Entonces no hay innovación sin profesores innovadores y por tanto los profesores son las piezas clave de cualquier innovación, pero con condiciones organizativas que las hagan posibles. Uno diría que en parte el diplomado y otras propuestas de formación relacionadas con la innovación educativa le apuntan es, digamos, a crear condiciones organizativas posibles. Si no hay un discurso, si no hay una familiaridad de la comunidad con estos temas, pues difícilmente se va a llegar a una estructura organizativa que le dé lugar a la innovación educativa. En cierta medida, lo que es el diplomado es generar, digamos, las inquietudes, los cuestionamientos, provocar a quienes participan de él para que luego hagan eco
de estas inquietudes en sus unidades académicas, en sus cursos, en los proyectos que lideran o proponen a las facultades, y de esa manera lograr que la innovación sea un discurso de la cotidianidad en la universidad. Entonces se me ocurrió para este cierre plantear como unos aprendizajes a los que hemos llegado luego de 3 cortes en el Diplomado en Formación de Gestores para la Innovación Educativa. Con toda seguridad son muchos más, pero quiero hacer énfasis en estos porque creo que poco a poco van a ser los que darán norte a la próxima versión del diplomado. Nosotros hemos asumido que el plan de estudios del diplomado es una estructura flexible que deberá adaptarse a las necesidades de la universidad, de las personas que participan en él. Entonces, digamos que en esto va nuestra reflexión. Entonces, el primer asunto tiene que ver con que, pues no solamente es el profesor, ¿cierto? El sujeto profesor, sino también su formación y, muy importante, su conocimiento del contexto, los que están en el centro de la innovación educativa. Entonces, no es un profesor, como ya ustedes han podido acceder pues, a esta elaboración, a esta construcción, no es el profesor con mayor dominio de las tecnologías o de las herramientas digitales el más innovador. No es el profesor malabarista en la clase, pues ese va a ser el innovador, ¿cierto? Aquí digamos que de fondo hay otros asuntos que tienen que ver, sí, con un profesor inquieto y con una formación, digamos, muy sólida en lo específico y también en los asuntos de la pedagogía, la didáctica, el currículo, pero también un profesor con un conocimiento de su contexto, alguien que sepa leer no solo las necesidades del lugar donde va a llevar a cabo la tarea formativa, sino también las posibilidades o las potencialidades de ese contexto. Solo en la medida en que se conjuguen, digamos, esos asuntos, un profesor, una profesora, digamos, su formación y su inquietud al respecto y el conocimiento de su contexto, podríamos decir que ahí hay un terreno propicio para hacer innovación educativa. El otro asunto tiene que ver con que la innovación educativa no es solo hacer las cosas de manera diferente, ¿cierto? Sí, yo creo que una pregunta que estuvo a lo largo de todo el diplomado o que incluso nos animó a inscribirnos en él es qué es lo nuevo que se propone en la innovación educativa o si todo lo que se hace en la innovación educativa es absolutamente novedoso. Y pues la respuesta en muchas ocasiones es que no necesariamente, ¿cierto? De fondo, digamos que debe haber una concepción crítica y revolucionaria de la educación. No es solamente utilizar nuevas herramientas, no es solamente utilizar nuevas estrategias, sino que más importante que eso es, digamos, la intención desde la cual se ponen en ejecución esas herramientas y esas estrategias, una intención que está ligada a la posibilidad o a la necesidad, diríamos, de generar, digamos, distintas relaciones en ese contexto en el que estamos trabajando. Cuando hablamos de una concepción crítica y revolucionaria de la educación, yo creo que la lectura del contexto aquí es supremamente importante, entendiendo por contexto no solamente el territorio pues, físico donde llevamos a cabo nuestra tarea, sino también el conocimiento de las realidades sociales, económicas, tal vez emocionales de esos contextos mucho más pequeños donde trabajamos. El otro asunto que vale no solamente para esta iniciativa de la Vicerrectoría en torno a la innovación educativa, sino para otros, como la convocatoria de innovaciones didácticas, como el repositorio de innovaciones didácticas y todos los espacios de formación relacionados con la innovación, tiene que ver con el valor de lo humano en la innovación educativa.
El año pasado, en el evento de la vicerrectoría, donde tuvimos un espacio pues, para hablar de nuestras experiencias de innovación didáctica, la profesora Noemí Lugo, que escuchó las experiencias que se propusieron allí, rescataba esto como un sello, pues digamos, de la manera como la universidad está conduciendo la idea de innovación educativa e innovación social, y es el valor de lo humano allí, ¿cierto? Siempre hay una preocupación por las personas, por las comunidades, sobre la función social que esto pueda tener para la universidad y para las comunidades que se relacionan con ella. El otro asunto tiene que ver con que la innovación educativa pasa por pensar y construir de manera colaborativa. Uno de los principios que nosotros nos hemos atrevido a enunciar para la universidad es que la innovación educativa debe pensarse desde el trabajo en equipo, desde el pensamiento también colaborativo, desde la cultura de la participación, como lo llamamos el diplomado. Si no es así, pues caemos en unos soliloquios, ¿cierto? En unos ensimismamientos que tal vez no redunden en las transformaciones que pretendemos que se generen a partir de no solamente el espacio de formación, sino de las propuestas que nacen de él. El otro asunto tiene que ver con que existen ámbitos de la innovación educativa. Esta es una comprensión a la que poco a poco llegamos, porque en un inicio pensábamos que, digamos, la innovación educativa solo es lo que ocurre en el contexto del aula. Luego nos dimos cuenta a partir de las mismas experiencias y las mismas iniciativas de innovación que planteaban los participantes del diplomado, que puede hacerse innovación en el contexto del aula, y eso nos remite a pensar en una innovación didáctica. Puede hacerse también innovación en el contexto de los planes de formación, y esto nos llevaría a pensar en una innovación de tipo curricular, o puede haber innovación que afecte en el buen sentido de la palabra como principios generales de la acción educativa, por lo que podríamos hablar de una innovación pedagógica. Entonces, para todos esos ámbitos, digamos que pensamos en una categoría englobante como es la innovación educativa. Y poco a poco creo que esto es más claro y ha sido un refinamiento del concepto y de la reflexión al que nos ha llevado precisamente este diplomado y otras iniciativas de innovación educativa de la vicerrectoría. Y finalmente, hay que comunicar la innovación educativa, ¿cierto? Solo en la medida en la que esa innovación se comunique, pues se hará más significativa y podrá contribuir a la formación de comunidades. Ahora, en este asunto de la formación de comunidades, debo decirles que la siguiente fase de este proyecto, desde la Vicerrectoría de Docencia, pues propenderá por la formación de comunidades, ¿cierto? Si estamos hablando hasta el momento de innovaciones didácticas en la educación superior, ya vamos a hablar de la conformación de comunidades y colaboratorios para la innovación educativa. Esto consiste, por ahora hemos hecho la reflexión de esta manera, en, digamos, articular todas las iniciativas de formación, creación y divulgación en torno a la innovación educativa para que las personas puedan apropiarse verdaderamente de lo que la universidad les está proponiendo y les está ofreciendo. Entonces, cuando hablamos de esos elementos que deben articularse, en la formación en innovación educativa, entonces hablamos de las estrategias de comunicación que se utilizan, ¿no? Desde el momento en que se te envía una e-card, de que publicamos un meme en alguna de las redes relacionado con innovación educativa, que escuchamos una serie de podcasts en la emisora cultural de la universidad,
o vemos algunas piezas gráficas en los espacios físicos del campus. Todo ese tipo de asuntos creemos nosotros aportan en esa formación y consolidación del discurso en torno a la innovación educativa. También, por supuesto, espacios de formación como este, los diplomados, los cursos, talleres, charlas, eventos académicos donde se pone este tema, digamos, sobre la mesa en cuanto a la creación. Entonces hablamos de las iniciativas que se gestan en el marco de los procesos de formación o de los espacios de formación más bien, como estas que ustedes van a presentarnos ahora, pero también planteamos que se crea cuando sistematizamos experiencias que ya han ocurrido en las unidades académicas y que en el momento de organizarlas, digamos, constituyen una propuesta para nuevas personas que se acerquen a ellas. Y lo otro tiene que ver con la creación de recursos. Ahorita con la dinamización que está teniendo el repositorio de innovaciones didácticas, nos hemos dado cuenta de que los profes están construyendo cosas para sus clases, para el trabajo con sus colegas, para hacer propuestas, digamos, a el funcionamiento de su programa académico. Están haciendo cosas que no necesariamente pasan por una sistematización, que pueden ser replicables con pues, la adaptabilidad, las adaptaciones que haya que hacer pueden ser replicables en otros contextos. Entonces son como las distintas, los distintos contextos en los que se hace creación en innovación educativa. Y finalmente, pues la divulgación, que tiene que ver con espacios como la convocatoria en innovación educativa, que tendremos también el próximo año, 2 versiones, y de la que esperamos muchas de estas propuestas que ustedes construyen puedan participar, espacios académicos como los eventos u otros donde las experiencias, digamos que ya han sido puestas en práctica en las unidades académicas o las que están por llevarse a cabo, pues pueden ponerse en común e inspirar el trabajo de otros públicos y comunidades. Y muy importante para nosotros, el repositorio, que es donde creo podrían alojarse muchas de las iniciativas que se construyen aquí en el Diplomado de Formación de Gestores para la Innovación Educativa en aras de conformar esa comunidad. Pues la idea del repositorio nuestro es que se construya, ya está construido, pero se constituya en un espacio donde los profesores puedan publicar, sí, divulgar, dar a conocer y también inspirar como el trabajo de otros con su propia experiencia, ¿cierto? Entonces ya nos están llegando algunos recursos construidos por los profesores en un Genially, en una serie de podcasts, en una página tal vez, que creen pueden servir de ejemplo, de inspiración más bien al trabajo de otros compañeros y los subimos a ese repositorio y luego nos encargamos de difundirlos. Creemos que allí hay una posibilidad muy grande en lo que tiene que ver con la creación de comunidad, porque eso se convierte también en un espacio para la creación, la co-creación, de contactarse entre profes, de compartir luego en algún espacio de charla, en fin. Serán estos pues como los asuntos en los que vamos a trabajar de aquí en adelante, pero de manera articulada, ¿cierto? Ya no veremos como la formación por un lado, la creación por otro y la divulgación por otro, sino que trataremos de integrarlo en áreas de conformar esa comunidad. Entonces, esa es la invitación que les quiero hacer ya para cerrar, que lo que se construye aquí, pues tratemos de no dejarlo aquí y decirles también que cuentan con nuestro apoyo, nuestra asesoría, nuestro respaldo para ayudarlos en esa fase de divulgación y de dar a conocer los proyectos, o en la convocatoria, o en el repositorio, o en los espacios académicos que vamos a tener el próximo año, donde pueden mostrarse estas propuestas y pueden llevarse pues también a cabo
en sus unidades académicas. Eso es otra cosa. Cuentan con nuestro respaldo también para gestionar agendas en las facultades, donde se vaya a mostrar la iniciativa que construyeron en este diplomado. En la cohorte anterior funcionó muy bien con muchos de los proyectos que se construyeron ahí. Nosotros gestionamos agendas con consejos de facultad, con dependencias de las vicerrectorías, para que esas personas escucharan las iniciativas que construyeron algunos profesores en el marco de este diploma. Entonces no queremos que crean como que aquí termina todo, hay mucho por hacer todavía y nosotros pues, somos, digamos, la instancia que quiere y que puede pues ayudarlos como en esa promoción de lo que se construya acá. Esa es, digamos, mi presentación. Yo les doy las gracias pues y la bienvenida a este espacio. Vamos a darles la palabra entonces para que comencemos con sus presentaciones y luego de cada una me gustaría hacer una valoración eh, para que esta nos quede también como registro y como proyección, pues más que señalar en este momento asuntos de la propuesta, que creo que ya están lo suficientemente afinados, pues miraremos sus posibilidades de proyectarlas pues de esta manera como les propongo, a partir de este esquemita que les mostré. Como les estaba explicando el profe Leandro, aquí tenemos las presentaciones. Vamos a comenzar con el proyecto del curso de acceso a la formación musical universitaria, que es un proyecto realizado por la profesora Sandra Sánchez Cuervo. Pero antes quiero contarles que aquí también nos está acompañando Alexander, que él es compañero. Bueno, no sé si todos me conocían, yo estuve en alguna de las presentaciones de su proyecto. Mi nombre es Carolina Mesa, soy profesional de fomento de la innovación institucional de la División de Innovación de la universidad y me acompaña mi compañero Alexander Jaramillo. Alexander, no sé si quieras prender la cámara un momentico para que nos vean la cara a todos y nos conozcan quienes no nos conocían. Y es importante porque vamos a estar aquí escuchándolos también para también darles como unos tipsitos o recomendaciones o un poco de retroalimentación de lo que ustedes nos muestren el día de hoy. Yo les propongo que por cuestiones de tiempo, profe Leandro, no sé si te parece, que presenten todos los proyectos para que los alcancemos a ver y al final hacemos comentarios de todos los proyectos, pero al final, porque si no, creo que no alcanzaríamos y Alexander se tiene que ir un poco rápido. Entonces, si lo podemos hacer así, maravilloso. ¿Listo? Incluso me parece bien que la dinámica hacia el final, Carolina, sea que conversemos pues con los profes, porque sí, claro que sí. pueden tener algo que decir sobre esto que presenté al principio, puede haber preguntas, entonces que sea ese espacio al final el que nos permita conversar también para cerrar. Me parece mucho más interesante así. Claro que sí. Y entonces, por cuestiones de tiempo, también, yo sé que ustedes ya han presentado sus proyectos antes, pero entonces a modo de cierre, que presentemos sus proyectos. Voy a tratar de tomar el tiempo entre 5 y 7 minutos cada uno de los proyectos. Y ya tengo el video del profesor que ahorita había compartido en incompleto, pero ya tengo entonces tenemos 6 proyectos. Bueno, entonces voy a pasar por acá para que escuchemos el primer proyecto, que es el curso de acceso a la formación musical universitaria, que es el proyecto de la profesora Sandra Sánchez Cuervo. No sé, ella nos acompaña acá. Profe Sandra, ¿cómo le acabó de ir con su proyecto? Buenas tardes a todos. Pues antes de iniciar pues como con esta exposición, felicitarnos a todos los que llegamos pues como a este punto. Entonces vamos a iniciar, como lo dijo la profesora. El proyecto de innovación que formulo se llama Curso de Acceso a la Formación Musical Universitaria y quisiera pues como hablarles brevemente sobre el contexto o el problema que identifiqué.
Según las pruebas de admisión para el ingreso a los pregrados en música, que son pregrado en instrumento, pregrado en licenciatura en música y pregrado en canto lírico popular, la mayoría de los estudiantes que logran ingresar pues como al campus universitario son aspirantes de la ciudad de Medellín. Estos estudiantes normalmente tienen la oportunidad de realizar estudios previos en escuelas no formales. Entonces, están fortalecidos pues como sus procesos de aprendizaje, por ejemplo, en solfeo, en ritmo, en el mismo instrumento, pero hemos identificado, en mi caso particular, he identificado que aspirantes de regiones alejadas, inclusive de departamentos como el Meta, Guaviare, Cauca, Santander, son aspirantes que no tienen la posibilidad de ingreso. Algunos de ellos, pues de acuerdo precisamente como a mi experiencia como jurado evaluador de los exámenes de admisión, uno lo que percibe es que estos chicos no han tenido una sólida preparación. Muchos de ustedes pueden corroborar por lo que yo estoy diciendo que el examen de admisión es muy especializado, no es el mismo examen que se hace para ingreso a las otras carreras. Aquí se preguntan cosas muy específicas del área, pues de la disciplina. Y como le estaba diciendo, estos chicos que se presentan de otras regiones no tienen esta solvencia que los estudiantes, que los aspirantes de aquí de Medellín tienen. Entonces, dada esa problemática, considero que el objetivo general o el objetivo primordial de este proyecto es crear un curso de formación nivelatorio a distancia o virtual, en este caso, de fácil acceso, que ofrezca las competencias necesarias para estos aspirantes a los pregrados en música. Los objetivos específicos: ofrecer a los aspirantes de Antioquia y de regiones de Colombia un espacio en el que reciban la preparación para su presentación al examen de admisión del Departamento de Música de la Universidad de Antioquia, brindar herramientas denominadas cursos. O sea, este curso de formación debe tener unos ejes que se denominan lectura musical, entrenamiento auditivo y entrenamiento rítmico corporal. Debe proporcionar el material auditivo, rítmico y melódico necesario para que los aspirantes adquieran un nivel proporcional a los requerimientos del Departamento de Música. Es decir, lo que vamos a buscar con este curso de formación es que los chicos tengan la capacidad de pasar a los pregrados de la universidad. Buscamos también desarrollar métodos de evaluación que le permitan al aspirante observar el nivel que va logrando para alcanzar su objetivo de ingreso al Departamento de Música, y esperamos también propiciar espacios de interacción con los docentes asesores del Departamento de Música que permitan a los aspirantes ambientarse para su examen de admisión presencial. Este puede ser una de las razones también por las cuales estos chicos no pasen, porque nunca han tenido como la experiencia de presentar un examen de conocimiento o un examen rítmico con jurados. Los exámenes, los jurados son aproximadamente 3, 4 personas que los están escuchando o que los están viendo actuar. Entonces muchos de ellos con seguridad no han tenido esa experiencia, y eso también puede influir en esos resultados que los chicos tienen para el examen de admisión. Quisiera entonces, para no gastar mucho más tiempo, creo que ya voy sobre el tiempo, hablar como de las etapas que propuse. Para este 2021-1, 2021-2, lo proyecté a julio, agosto y septiembre. Primero, la formulación de esta propuesta que se realiza durante el diplomado, y 3 meses más para realizar ajustes con la ayuda de los asesores de UDE-Arroba. Una gestión de apoyo, es decir, lo que estaba diciendo ahorita el profe Leandro, me voy a, coloquialmente lo voy a decir, me voy a pegar de los profesores para poder hacer como este trámite de apoyo con la jefatura del Departamento de Música o con el Consejo de Facultad.
planeación conjunta con UD @, elaboración de contenidos de curso por temáticas, escogencia del equipo de trabajo docente, que ya más o menos tengo yo pues como visualizado quiénes pudieran ser, y las validaciones pertinentes para poder llevar a cabo este proyecto. Tendría una etapa 2 que la estoy pensando para este 2021-2 entre octubre y noviembre, que sería la presentación de la propuesta ya directamente al jefe de departamento y al consejo de facultad para obtener su aval, y comenzar a subir el programa a la plataforma escogida para desarrollar este curso. Y una etapa 3 que la estoy visualizando para el 2021-1, que consistiría en la implementación y evaluación del producto. Lo primero que considero yo que se debe hacer es como una prueba piloto con inscripciones y una realización del curso en este primer semestre del 2022-1. Se debería hacer una evaluación de los resultados obtenidos. Esto no solamente entre los profesores que hagamos parte del equipo de trabajo, sino también recibir como las apreciaciones de las personas que se inscriban y que se matriculen en el curso, plantear un segundo semestre y ya hacer como una evaluación definitiva de los resultados obtenidos de este curso. La idea, para cerrar, es que este curso de formación dé origen a lo que nosotros nos soñamos dentro del departamento de música, que es el preparatorio musical virtual. Entonces, este curso lo perfilo yo como una prueba piloto, efectivamente, como para mirar los resultados que nos den para poder buscar hacer un preparatorio virtual. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Y por supuesto, cuenta con nuestro apoyo para esa gestión que haremos con UD @ en este caso. Muchísimas gracias. Básicamente, entonces les queremos presentar nuestro proyecto que se llama Prácticas Simuladas en Realidad Virtual y Seguridad de la Atención en Odontología. Básicamente se fundamenta este proyecto en que voy a utilizar una expresión, un calificativo que el profe mencionaba al inicio. Odontología es muy ensimismada y tradicionalmente la formación odontológica parte de una, entre comillas, experimentación con pacientes que, a pesar de que tienen un consentimiento específicamente y autorización para la intervención por parte de estudiantes, hay un alto riesgo de ocurrencia de eventos adversos o daño o lesión con ocasión de la práctica propiamente dicha. Con base en esto, entonces, incluso la evidencia científica disponible en relación con la incidencia de estos eventos en los pacientes durante prácticas formativas nos lleva a pensar en una modificación de la manera como nosotros estamos formando, cómo estamos llevando a cabo las prácticas y queremos revolucionar la formación, en tanto que tradicionalmente, como lo acabamos de mencionar, la atención en el marco de la formación se hace en términos así muy crudos y hasta muy sangrientos, se hace con base en la experimentación en seres humanos. Entonces, lo que queremos nosotros a través de esta revolución es, primero que todo, continuar desarrollando estrategias pedagógicas que se fundamenten en el respeto por el ser humano, buscando, como lo mencionamos acá, unas soluciones efectivas en relación con ese impacto sobre los riesgos que se presentan. Obviamente, y para contextualizar un poco, los estudiantes tienen algunas oportunidades por mejorar en términos de habilidades, de conocimientos, de experticia, que conduce a una materialización de esos riesgos en algunas ocasiones, a pesar de que están bajo la supervisión de los docentes. Entonces, de manera previa, nosotros queremos elaborar una estrategia pedagógica a través de la utilización de la realidad virtual, en la que estos estudiantes, antes de llegar a las prácticas directamente en las clínicas o en la atención a los pacientes, nosotros podamos llevarlos a un mundo real pero virtual, en el que él se pueda introducir incluso en la cavidad bucal de un
de una animación y experimentar en carne propia, entre comillas, lo que es la boca del paciente o las estructuras adyacentes que conforman todo este complejo en el que la disciplina odontológica hace intervención. Adicional a eso, también queremos proyectarnos como una estrategia en la que futuros aspirantes a la profesión odontológica, es decir, estudiantes de últimos niveles de educación básica secundaria, puedan experimentar como un mecanismo de ratificación, se me fue el término en este momento, vocacional. Es decir, muchos estudiantes de bachillerato, muchos jóvenes, se presentan a muchas disciplinas sin saber en qué consiste eso. Y cuando empiezan las carreras, a pesar de que odontología, al menos en nuestra universidad, tiene un nivel de deserción muy bajo, se puede presentar que cuando avanzan en las carreras digan en algún momento eso no era lo mío. Entonces nosotros desde la facultad, implementando esas estrategias de realidad virtual y realidad aumentada, podríamos fortalecer esa vocación que tienen algunos aspirantes, pero sobre todo también, obviamente, en el marco pues, de la formación. Queremos entonces aprovechar las tecnologías que tenemos actualmente en el mundo disponibles para implementar una sistematización que sea replicable y que nos permita hacer trazabilidad. Es decir, cuando por ejemplo un estudiante en primeros niveles es sometido a una experiencia de realidad virtual, podríamos identificar cuáles debilidades tiene en términos de manipulación, de habilidades manuales, porque odontología es, y voy a utilizar esta expresión, odontología es un arte. Entonces, cuando utilizamos las manos para materializar el conocimiento, nosotros podríamos desarrollar una estrategia para avanzar en términos del fortalecimiento de habilidades motrices, de habilidades finas, que en un inicio podamos identificar a través de algoritmos con la utilización de esta realidad virtual, utilizando estas estrategias para fortalecer esas debilidades que encontremos y evaluar posteriormente cómo ha sido el avance en términos de las potencialidades que le identificamos inicialmente. Entonces, con el uso de estas herramientas podemos, insisto, sistematizar, replicar y hacer trazabilidad importante en el desarrollo de la formación de estos estudiantes. Y adicional a eso, un punto, ya como para ir cerrando también, importantísimo es la aplicación de todos estos elementos en la investigación, buscar alianzas estratégicas con otras instituciones, con otras disciplinas, porque a nivel mundial la pandemia nos ha llevado a concluir muchas cosas, sobre todo en las disciplinas del área de la salud, y es el fortalecimiento del trabajo en equipo de las diferentes disciplinas. Nosotros como odontólogos tradicionalmente hemos sido formados para trabajar muy aislados de los equipos de salud. En otros contextos son los equipos los que aíslan al odontólogo, pero la invitación con el trabajo que queremos desarrollar a través de estas herramientas de realidad virtual, propendiendo por la seguridad, es que integremos estas disciplinas y busquemos que el fin último de la materialización de todas estas acciones sea la atención confiable de los pacientes, generando confianza en quien los está atendiendo, que el trabajo en equipo que nosotros estamos buscando a través de la implementación de estas prácticas simuladas se llevan a cabo de manera eficiente y eficaz. Y una ventaja enorme es que estas experiencias se pueden desarrollar en todos los niveles de formación, desde el primero hasta el último semestre, incluso en formación postgradual y doctoral. Importante entonces, para finalizar, recordarles que este trabajo fue desarrollado por dos odontólogos profesores de la Facultad de Odontología, la doctora Verónica Saldarriaga y mi persona, Diego Gil, y esperamos también de parte de quienes se quieran vincular aportes para el fortalecimiento de este proyecto. Eso es, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profesor, por su tiempo y bueno, como anotaba aquí en el chat,
Esperamos que esa sea una de las iniciativas que participen en la convocatoria el próximo año, que va a ser una convocatoria no de experiencias, sino de propuestas de innovación. Entonces podrán tener un recurso allí importante para potenciar pues esta idea. Esta noticia les va a llegar a ustedes, yo creo que como primicia por hacer parte pues como de la comunidad que está pensándole a este tema en la universidad. Entonces, de verdad, nos interesaría mucho que estuviera allí. Creo que es una propuesta absolutamente pertinente para participar de esa convocatoria. Absolutamente de acuerdo y obviamente vamos a participar porque este proyecto creería yo que podría incluso partir la formación en dos, como una historia, un antes y un después de la formación tradicional odontológica que no es mala ni tiene muchas debilidades, pero queremos avanzar y dar un paso más allá en términos de lo que en el mundo se espera de la formación específicamente en nuestra disciplina odontológica. Muchas gracias. Ustedes, muchas gracias. Un abrazo para todos. Entonces continuemos con la propuesta sobre resolución de conflictos en casa, que es una propuesta de la profe Lina Marcela Estrada. Muchas gracias, profesora Carolina, muchas gracias al profesor Leandro y a todo el equipo que permitió este diplomado, que para mí fue muy importante, no solamente como docente, sino también en mi vida personal y profesional. Entonces quiero contarles un poco sobre este proyecto que parte de dos asuntos. El primer asunto es como docente revisar que cada año las competencias ciudadanas de los estudiantes de Derecho, en este caso que se evalúan a partir de las pruebas Saber Pro, están teniendo resultados donde arrojan que los estudiantes no toman como un elemento, como formadores desde el derecho, el tema de resolución de conflictos. ¿Eso qué significa? Que siempre ven el conflicto de manera que un tercero, llámese juez, lo resuelva, pero no tienen herramientas, inclusive como ciudadanos o como profesionales, para resolver esos conflictos. Entonces, viene de una preocupación a partir de esas pruebas, que hoy por hoy se evalúan a partir de esas competencias. Y el otro asunto que me preocupaba era que con la pandemia muchos estudiantes me manifestaban la escena del incremento del tema de la violencia intrafamiliar en sus hogares, en sus entornos familiares. Y precisamente pues la literatura, las investigaciones de diferentes organismos internacionales han mostrado que la otra pandemia es la que se da alrededor del núcleo familiar, sobre todo la violencia alrededor de sujetos de especial protección como son los niños, los adultos mayores, las mujeres. Entonces, a partir de allí es que yo entonces hago la propuesta que se llama resolución de conflictos en casa. ¿Por qué resolución de conflictos en casa? Porque creo que ese es el escenario de intervención y además porque considero que hoy por hoy se hace necesario que el estudiante revise el interior de su entorno familiar. ¿Qué pasa con los conflictos? ¿Quién entonces resuelve esos conflictos y qué elementos se tienen en cuenta? Qué pena, estaba leyendo un comentario que pusieron. Entonces, por esta situación es que me parece importante revisar esas prácticas significativas que ayuden entonces a potencializar en los estudiantes esas competencias ciudadanas en los estudiantes de Derecho. ¿Me ayudas, Carolina, por favor, con la siguiente diapositiva? Bueno, entonces, como bien lo dice la diapositiva, esto pues también le permitirá al estudiante de Derecho cambiar esa visión, ¿cierto? Que siempre se tiene que litigar o siempre se tiene que resolver el conflicto hacia un tercero. Lo que yo propongo es que él revise al interior de un entorno tan cercano como su familia, cómo se resuelven y esas herramientas para la resolución de conflictos. Entonces les voy a contar cuál es mi propuesta. La propuesta es que con los estudiantes del grupo se pueda entonces, primero que todo, revisar entonces a partir de un trabajo colaborativo, que eso me pareció muy interesante, que ahora lo mencionó el profesor Leandro, entre todos construyamos entonces en la plataforma que dispone Google como en este caso, un cuestionario donde vamos a identificar y ellos deben identificar en un mes un conflicto que se presente en su hogar. Entonces vamos a identificar los actores,
cuándo se presentó el conflicto, quién intervino para la resolución de ese conflicto. Y en una asesoría que tuve con un profesor del diplomado, le pareció también interesante revisar, por ejemplo, el estudiante dónde está ubicado, como para revisar también un tema de trazabilidad, pues como de la zona, en este caso donde se está resolviendo los conflictos, para unas posteriores investigaciones. Entonces, una vez entre todos construyamos, ¿cierto? En este caso, a partir de esa herramienta nos vamos a dar un mes para que los estudiantes en su entorno familiar revisen una situación conflictiva. Y a partir de eso también es importante mencionarlo, con el estudiante se le va a dar claridad en el curso qué diferencia un conflicto de violencia, ¿cierto? Porque realmente la violencia es cuando ya hay otros asuntos involucrados de daños a terceros. Y un conflicto es lo que nos pasa de manera cotidiana, ¿cierto? A partir de dificultades comunicativas, de puntos de vista diferentes y cómo se resuelven esas situaciones. Entonces, después de un mes, la idea es que los estudiantes puedan, a partir de la herramienta del Padlet, socializar a partir de eso que indicaron en el cuestionario y que entre todos empezamos entonces a armar esa caja de herramientas que nos permita visualizar las personas cómo resuelven los conflictos, cómo lo hacen, quién es el que interviene, qué herramientas se utiliza para la intervención de esos conflictos. La idea entonces es dejar cada semestre una caja de herramientas y que el estudiante nuevamente, es decir, que tome posteriormente el curso, pueda revisarlas y pueda, en este caso, mejorarlas o traer otras experiencias. Se me olvidaba decirles que mi curso es Derecho de Familia. Entonces, en mi curso de Derecho de Familia, pues precisamente nosotros hacemos una revisión de esas situaciones que pueden conllevar a conflictos y violencias, pero necesariamente esto me parece muy interesante porque los estudiantes en el curso no logran ver o no logran comprender esas herramientas que les permitan como ciudadanos hacer resolución de los conflictos en casa. Entonces, esa es como mi propuesta. Nuevamente, agradecerles a los compañeros, aprendí mucho de todos como abogada y bueno, espero poner esta iniciativa el próximo semestre. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Estaba por aquí anotando algo en el chat que tenía que ver con que, pues, esta es una clara muestra de cómo la innovación educativa está más relacionada con los procesos, con afectarlos, digamos, en el sentido positivo del término, con los procesos, con las nuevas interacciones que suscitamos en el espacio formativo y también con esas como nuevas movilizaciones de los saberes, ¿no? Esta yo creo que es una muy buena muestra de esos primeros asuntos que mencionaba al inicio de la presentación, que poco a poco empiezan a ser recurrentes y muy distintivos de nuestra manera de entender la innovación educativa en la universidad. Muchas gracias, profe Lina. Muy, muy bella e interesante su propuesta. Sí, súper interesante. Incluir la tecnología es muy, muy importante. Entonces, ahorita les cuento como algo que tenemos o que estamos programando desde la División de Innovación y que es muy interesante que todos se puedan conectar con esa propuesta. Pero entonces, ahorita les cuento. Listo. Y por acá tenemos el penúltimo proyecto. El último será el video del profesor. Este proyecto es el que presentaron el profesor Wilmar, la profesora Nilva Rosa y el profesor James. Entonces hablamos del proceso de transformación y cualificación, de los procesos de inclusión, valga la redundancia, de estudiantes con discapacidad visual en la universidad. Bueno, ya en algún momento les habíamos contado, aquí la idea, la iniciativa parte de reconocer esas limitaciones que han tenido las personas con discapacidad visual para acceder a los procesos universitarios. Es básicamente esto, y cuando decimos personas con discapacidad visual, estamos refiriéndonos a aquellos que presentan una baja visión, pero también a aquellos que presentan ceguera. Un poco de los asuntos que nos conmovían, que nos convocaban a esta reflexión, a este ejercicio, a la construcción de esta propuesta, tiene que ver con el bajo número de personas que tenemos al interior de la universidad con esta condición.
En este momento en particular, la matrícula habla de solo 3 estudiantes con ceguera matriculados en los distintos programas. Bueno, creo que en la actualidad son 4, ya aumentó en una persona, pero igual sigue siendo incierto qué es lo que está pasando con estas personas. Nos motiva fundamentalmente eso, el querer, el buscar que ese proceso se amplíe, que estas personas tengan mayores posibilidades de ingresar, de participar en los procesos académicos que se gestan al interior de la Universidad de Antioquia. Perdón. Sí. Lo que estamos pretendiendo desarrollar con esta propuesta es una estrategia que permita promover el acceso mediante un proyecto de innovación educativa que se está pensando el que los chicos y las chicas aspirantes puedan presentarse al examen de admisión y con este lograr la matrícula y lograr el ingreso como tal a la universidad. Cuando decimos esto, sabemos que el examen está ya ajustado, que nos oferta distintas posibilidades que cada uno de los chicos selecciona de acuerdo a la condición que presenta, es decir, si quiere presentar el examen en macrotipo, si quiere presentar el examen en audio, con la hoja en braille, la hoja de respuestas y el examen en audio, en fin, hay distintas combinaciones que se pueden hacer allí, pero más allá de eso, de cómo esté el examen, consideramos que debe haber una preparación previa que le posibilite a esa persona prepararse, formarse, reconocer la dinámica universitaria, prepararse para la vida universitaria y con esta preparación pues aumentar las posibilidades de que al presentar ese examen pues pueda realmente pasar a la universidad. Entonces, básicamente es eso lo que consideramos, es un semestre, realmente el proceso completo son 3 momentos distintos a partir de los cuales pues buscamos que ingresen los estudiantes, que se preparen para ingresar, que ingresen y posterior a ello la preparación de los maestros para que puedan ellos ser acompañados en los distintos programas. Profe Willy. Sí, complementando lo que dice pues la profe, tenemos contemplado que este proyecto se pueda desarrollar en diferentes fases. Entonces, pues, una primera fase es con todo lo que tiene que ver con la caracterización de los estudiantes que van a ingresar a la universidad, poderles brindar el acompañamiento para que puedan fortalecer sus competencias lógico-matemáticas, de razonamiento, de comprensión, y que, como decía la profe, esto pues vaya pues como acompañado a los ajustes razonables que requiere pues como cada uno de los estudiantes con diferentes condiciones de discapacidad visual, ya sea ceguera o de baja visión, y pues como el acompañamiento que requieren pues las personas que acceden a la universidad. Ya pues una segunda fase que es la fase pues de digámoslo pues como de preparación, va más enfocado precisamente pues como en la formación de didácticas pues a los estudiantes en educación superior, precisamente pues como buscando que mejoren sus competencias en métodos de estudio, en la evaluación en lo que es la educación superior y como que no ingresen y como que traten como de encajar y como de buscar cómo funciona la lógica universitaria, sino pues como poderles brindar un acompañamiento que les posibilite pues como estar más familiarizado con las plataformas, con las didácticas de cada una de las facultades y las formas como de la educación superior se maneja pues como las lógicas desde de la didáctica, eso cómo se aplica al uso de las TIC y también pues de lo que implica pues como el uso también de sus ayudas cifrológicas, ¿cierto? Que son pues como las herramientas como el braille, el uso pues de ayudas ópticas, no ópticas, ¿cierto? Y diferentes pues dispositivos electrónicos. Una tercera que ya es la formación a los docentes, que es precisamente pues como tener ese grupo humano capacitado y formado para que no lleguen como, uy, me tocó un estudiante con discapacidad visual, ¿y ahora qué hago? Sino que también ellos tengan como esa formación y esa preparación para que si bien no tienen que ser expertos en el tema, que sí puedan posibilitar y facilitar pues como unos procesos que también esto amplíe esa perspectiva de inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad visual. Y una última fase que esto es como todo lo que es el seguimiento a los estudiantes, que esto ya va un poco más ligado pues como al programa de permanencia e inclusión de la universidad, la sala Jorge Luis Borges de la biblioteca, y todo lo que implica pues como lo que es la cualificación y el fortalecimiento pues de estos procesos en la universidad.
Bueno, la idea de este proyecto, y nosotros lo colocamos pues en relación con los antecedentes, obviamente nosotros reconocemos todo lo que la universidad ha venido haciendo durante todo ese tiempo en la atención de los estudiantes con discapacidad visual. Algo que consideramos como innovador es esa identificación previa al examen de admisión con los estudiantes pues, de la básica y la media que estén interesados en participar pues, en la universidad como estudiantes. Entonces, esta proyección que colocamos acá, pues como les mencionaba, está obviamente pues, ligada a lo que la universidad ha venido haciendo, digamos que no les conocemos, sino que nos enfocamos más como en un asunto de mejorar todos los procesos pues, que se han venido dando. Entonces, digamos que la primera etapa fuerte que acaban de presentar mis compañeros es para desarrollar en un primer momento y ya posteriormente cuando aumente ese número de estudiantes en la universidad que ahorita nos comentaba Nilva que por ahora hay 4, pues que tengamos un número importante, pues básicamente el proyecto apunta es hacia aumentar también la cantidad de estudiantes con discapacidad visual en los programas académicos. Entonces ya sigue también un fortalecimiento en didácticas especiales para los profesores. Ahorita el profe Wilmar hablaba de la tiflotecnología, ahí también estábamos hablando de aspectos asociados, por ejemplo, con el software libre o con ese tipo de herramientas educativas que son gratuitas y que les puede servir mucho a los estudiantes para llevar pues como a cabo su vida universitaria. Y obviamente pues también la idea es hacer como un seguimiento y un acompañamiento a esos estudiantes, ¿cierto? Que tienen la discapacidad visual y que logran ingresar a la universidad para que puedan, digamos, desde la permanencia y la inclusión, pues de la mejor manera desarrollar sus estudios y obviamente pues como ya finalizar todo el proceso hasta ser egresados. Incluso también es importante verificar que es de nuestros egresados con discapacidad visual, ¿cierto? A nivel laboral, cómo se desempeñan, que igual también es como un asunto importante que la universidad ha venido teniendo en cuenta. Pero bueno, pues básicamente este proyecto me parece que es bastante valioso. Yo, a diferencia de mis compañeros, pues soy más de otras disciplinas de estudio, pero obviamente pues como maestro tuve como mi interés y preocupación por tener un estudiante con discapacidad visual en la actualidad. Entonces aprendí mucho de ellos y me parece que es un proyecto que tiene como mucha pertinencia y que puede contribuir al mejoramiento de los procesos de inclusión en la Universidad de Antioquia. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, profes. Qué interesante y qué hermoso ese proyecto. Aquí los problemas que ustedes han identificado para poder plantear sus soluciones son como los problemas, venga, y cómo no se habían tratado antes. Por ejemplo, el ingreso de los aspirantes invidentes a la universidad. Entonces, maravilloso el proyecto de ustedes también. Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Jaime Bornacelli, profesor. ¿Y se escucha? Escucha, listo, perfecto. Interamericana de Bibliotecnología, de los pregrados en Bibliotecología y Archivística. No podría entonces acompañarlos el día de mañana en la presentación sincrónica de estas iniciativas. Pero bueno, entonces aquí quiero presentarles cuál es la idea general que tenemos. Bien, entonces partiendo de nuestra experiencia pedagógica de investigación, de estas asignaturas que tienen que ver con el campo formativo general, sociohumanístico, los pregrados de bibliotecología y archivística, vemos una situación problemática, pero que también podemos capitalizar como una oportunidad, y es que vemos que existe una desconexión entre el currículo y nuestra práctica pedagógica con las realidades inmediatas de los contextos sociales y los territorios en Medellín y en el departamento de Antioquia. También decimos que faltan unas herramientas digitales y didácticas que permitan reconocer por parte de estudiantes los conceptos, las metodologías de análisis de contextos sociales y a su vez una visibilización de las instituciones culturales como las bibliotecas, los museos, los archivos.
También vemos que los profesores muchas veces les damos poca relevancia a las herramientas digitales para hacer análisis de contextos, para hacer estudios sistemáticos acerca de la realidad que permitan entonces, primero, que los estudiantes del área de las ciencias sociales y humanas conozcan mucho más las realidades inmediatas. Entonces vemos también allí como una dificultad por parte de los profesores de apropiar estas tecnologías. Debido a todo esto y nuestra experiencia en las asignaturas de contexto social, de investigación, de gestión cultural, vemos y también en la actualidad la editorial de la Universidad de Antioquia está realizando un proceso de edición de una publicación de un libro que realizamos conjuntamente 4 profesores de las asignaturas de contexto social en bibliotecología y archivística. Entonces vamos a utilizar también este material que tenemos allí para poder proponer una app, un diseño de una herramienta para que los estudiantes se apropien de metodologías de análisis de contexto social, pero a su vez también queremos que estas herramientas también visibilicen las realidades y las instituciones culturales del área metropolitana de Medellín, donde los estudiantes hacen análisis de contextos en las asignaturas. Entonces, que visibilicen las bibliotecas, los archivos y los museos o las iniciativas culturales que tienen que ver con la información, con la memoria, con el patrimonio, con los conocimientos, con los saberes. Vemos a futuro que este aplicativo, esta herramienta digital que queremos diseñar, se ha usado en las asignaturas de contexto social, de gestión cultural, también el semillero de investigación, los cursos de extensión que ofrezca también la Escuela Interamericana de Bibliotecología, las asignaturas también de posgrado, porque está enfocado también para las ciencias de la información. Pero a su vez creemos que con estos aplicativos también podemos construir unos mapas culturales, unos mapeos culturales para visibilizar procesos en la escala nacional e internacional, buscando con esto articular la universidad con las comunidades, con las organizaciones y aprovechar precisamente que Antioquia, Medellín, es reconocido internacionalmente por sus instituciones culturales. Entonces, creemos que de esta manera podemos permitir más articulaciones entre currículo, investigación, extensión y lo organizativo comunitario. Entonces, esa es la propuesta. Les agradecemos muchísimo su atención y bueno, felicitamos entonces al diplomado por su acompañamiento, su generosidad y su escucha. Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, muchísimas gracias al profesor Jaime Alberto por haber enviado el video muy juicioso, pues no pudo asistir, pero aprovechó muy bien la posibilidad del recurso que tenemos virtual. Nora, no sé si quieras, si me permitas darles como mis apreciaciones a los profes muy rápidamente, no los quiero demorar. Mi recomendación pues va alineada a que veo que ustedes están buscando o que han pensado, como este último proyecto del profe Jaime Alberto, en alguna aplicación tecnológica, y él hablaba de articulación, ¿cierto? Con otros cursos, con otros profesores, y precisamente sobre eso quisiera yo como contarles un poquito que desde la División de Innovación creo que también podríamos tener como sinergias o crear sinergias en lo que ustedes están haciendo. Y creo que todos, bueno, mi recomendación va en ese sentido de incluir, que ustedes ya lo pensaron, ¿cierto? De incluir la tecnología en sus proyectos o cómo la tecnología nos puede facilitar
la realización de las tareas que ustedes quieren hacer, ¿cierto? Facilitarle a los estudiantes, por ejemplo, los estudiantes invidentes, cómo pueden acceder de mejor manera, ¿cierto?, a la universidad, que puedan presentar el examen de admisión, por ejemplo. Entonces, mi llamado, y como los otros proyectos también, mi llamado es que desde la División de Innovación, este año, precisamente una de las preocupaciones o viendo lo que está pasando, ¿cierto? Es cómo incluir la tecnología en los otros procesos o en otras facultades o en otras unidades académicas o administrativas que a veces nos sentimos como tan alejados, pero ustedes están viendo la necesidad. Entonces, mi llamado aquí es, creemos sinergias, la invitación está ahí, les estoy compartiendo en este momento en pantalla un ciclo de conferencias que estamos realizando desde la División de Innovación en asocio con el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia, y precisamente la pregunta es, venga, ¿qué estamos haciendo y qué se puede hacer y cómo hacerlo? Cómo aplicar, por ejemplo, inteligencia artificial, que puede ser un concepto que nos parezca muy lejano, pero cómo aplicarlo a problemas reales, qué soluciones podemos crear con inteligencia artificial a la industria, ¿cierto? Pero yo aquí pensando con lo que ustedes mostraron y las problemáticas y en las soluciones que ustedes están pensando, lo que yo he visto que estos muchachos están haciendo se puede aplicar muy fácilmente a esas problemáticas que ustedes plantearon el día de hoy y a sus soluciones. Es decir, hablaron de realidad aumentada, hablaron de aplicaciones, de apps, ustedes generan bases de datos de estudiantes, por ejemplo. En el tema de resolución de conflictos, hablaron de tener una base de datos, ¿cierto?, que se va a ir alimentando semestre a semestre con los problemas o conflictos, perdón, con los conflictos y soluciones a esos conflictos, y todo eso genera información que de una u otra forma se va a poder tratar automáticamente, ¿cierto? Entonces aquí mi llamado es que no veamos tan lejos, precisamente porque lo que yo he visto que en matemáticas se está haciendo, en inteligencia artificial con las empresas, se puede aplicar también a esos casos que ustedes están viendo. Les cuento, yo trabajé coordinando el programa de emprendimiento e innovación en ingeniería y, por ejemplo, el programa de ingeniería de sistemas, con algunos cursos que tienen, por ejemplo, con ingeniería de software, o unos cursos que ellos tienen que se llaman proyectos integradores. ¿Qué hacen con los estudiantes? Les ponen un reto, un problema, y los estudiantes durante todo el semestre, en compañía de un profesor, generan soluciones, pero la solución de las que les estoy hablando es que al final me entregan una aplicación, por ejemplo, una aplicación web, o un software, o una página web. Ese es el tipo de productos que ellos trabajan durante todo un semestre. Entonces, mi llamado aquí, yo aquí conectando con lo que ustedes han venido hablando, qué chévere que no veamos estos temas tan alejados, sino que nos podamos conectar en lo que tenemos en la universidad y en lo que ya se está haciendo. Por ejemplo, en ese curso que les conté de ingeniería de sistemas, sé que el profesor, que es el jefe del departamento, pues lo que él hace es buscar a las empresas y les dice, señores, ¿qué problemas tienen que mis estudiantes puedan resolver? Pero qué bueno poder presentarle este tipo de problemáticas y ya ustedes que han pensado en las soluciones y que esos estudiantes trabajen en esas soluciones. Ese puede ser un camino. El otro camino es, también los invito para que vean lo que está haciendo el Instituto de Matemáticas, que no es tan alejado, no es un tema que sea alejado, precisamente por eso lo traigo pues como a colación, porque veo que se puede aplicar muy, pues fácilmente no, pero ellos podrían trabajar en esas soluciones, ayudarlos en esas soluciones, ¿cierto? O por lo menos que nos ayuden con un camino. Eso puede ser otro. Y el otro llamado es que en noviembre, desde la División de Innovación, estamos organizando la Semana de la Innovación, y el tema precisamente es cómo aplicar inteligencia artificial para el desarrollo de los territorios.
Entonces, esas problemáticas puntuales, yo aquí me estaba soñando, ¿qué tal de aquí a noviembre organizar un encuentro con estos proyectos que ustedes están mostrando y mirar de qué forma invitar, por ejemplo, los estudiantes de matemática que saben sobre el tema o de ingeniería de sistemas y armar un foro donde podamos buscar cómo ellos pueden ayudar a este tipo de soluciones? Entonces, dejo la puerta abierta, creo que son cosas que podemos conversar. Yo voy a dejar mi correo aquí para no extenderme más. Mi correo es fomentoinnovación@udea.edu.co. También hablaré con el profe Leandro para que miremos cómo podríamos hacer esa sinergia para sea, no sé, cuando conectarnos, ustedes deseen conectarse con ingeniería de sistemas, con matemáticas, o para ese evento, esa Semana de la Innovación, que creo que sus proyectos aplican perfectamente. Y felicitaciones, profesores, o sea, maravillosos sus proyectos, me encantaron, y creo pues que muy pertinentes las problemáticas, como les dije ahorita, que están trabajando. Felicitaciones. Muchas gracias, y bueno, también de mi parte pues felicitar a los profes porque sé que ha sido pues como un tiempo difícil. Muchos profes iniciaron el proceso en el diplomado, pero pues en el camino se fueron quedando, y ustedes son unos tesos porque lograron llegar hasta este punto y proponer pues estos proyectos tan interesantes. Como les escribió ahí en el chat Leandro, reiterarles pues como el apoyo si necesitan información sobre la convocatoria, si quieren saber cómo enviar sus productos para ser publicados en el repositorio de innovaciones didácticas, si necesitan asesoría, cualquier cosa que necesiten en relación pues a esto, nos pueden contactar. Acá en el chat les acabé de poner el link de la página de la UdeA donde encuentran todo acerca de la convocatoria de innovaciones didácticas y también los correos a los cuales nos pueden escribir. Entonces, era eso pues, profes. No sé si tienen comentarios, dudas. Ah, bueno, y en cuanto al certificado, para que les den el certificado, pueden escribir al correo programa de desarrollo docente, que se los puse acá ahí les envían pues como el link y les dan las indicaciones cómo descargar el certificado, porque lo pueden descargar ustedes directamente, escribiendo al correo programa de desarrollo docente udea.edu.co, se los puse acá en el chat, pueden saber cómo descargar su certificado del diplomado. Bueno, profes, no sé si quieren decir algo. No, es que yo solamente quiero dar las gracias por, como docentes, darnos este espacio de formación. De verdad que es algo que personalmente valoro mucho y me ha permitido crecer mucho en cuanto a mi quehacer docente. Por ejemplo, el compartir con la profe Nilva, con el profe James, este proyecto que es algo que nos mueve mucho y de verdad que darles las gracias a la universidad por disponer de los recursos y también de todos ustedes para acompañarnos en nuestra formación. Ok, muchas gracias, profe Wilmar. ¿Alguien más? Creo que no es más, es Sí, unirme al muchas gracias. agradecimiento. Sí, muchas gracias por este espacio, por todos los aprendizajes, a pesar de las limitaciones que a veces tiene uno para estar todo el tiempo ahí con la dedicación. Es un espacio bien importante que la universidad nos ofrece y que hoy cerrando simplemente me queda agradecer. Gracias a ustedes, a todo el equipo que se dispuso para que aprendiéramos en este proceso. Muchas gracias. Gracias. ¿Me permiten para tomar una última foto del curso? No sé si Sandra pueda prender la cámara un momentico, el profe. Sí. Yo supuse, entonces me cambié de espacio. Ah, perfecto, perfecto. Entonces voy a tomar por aquí la última foto del curso. Listo. Profes, muchísimas gracias. Muy amables por su tiempo y por este espacio y por esos proyectos tan maravillosos. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Estén muy bien. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Felicidades. Chao. Hasta luego.